en el glóbulo rojo es donde se encuentra ese antígeno. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Generalmente esto ha sido descubierto en el año 1900 por el doctor Oscar Castre. Las transfusiones sanguíneas se llevaban a cabo muchos años antes de este descubrimiento, aunque siempre era un peligro porque no se tenían, se trataban de ver antiguamente, ¿no? De que si requería una persona una cierta cantidad de sangre, entonces hacían esas transfusiones. Miren de qué años estamos hablando, ¿no? Pero nada seguras, porque a veces muchos hacían reacciones. Es que precisamente, ¿por qué? Porque hemos dicho que por eso, es como decir, si yo voy a poner un tipo de sangre a una persona que no es, voy a generar una hemólisis, ¿no es cierto? Y que vamos a ver en qué consiste. Entonces va a haber una destrucción de esto, y es que por eso algunas personas unas veces no había problema, y otros, los glóbulos rojos de la sangre, por ejemplo, del donador, se aglutinaban después de mezclarse con la sangre del receptor. ¿Se acuerdan de la aglutinación? Es una unión, ¿no es cierto? Que generan un conjunto, y eso no vendría a ser ya lo normal. Cuando sucedía esa incompatibilidad sanguínea, ¿qué pasaba? Los glóbulos rojos obstruían los capilares y llegaban a causar la muerte de nuestro paciente. Esta era una forma de que se veía como una aglutinación. O sea, todo se está uniendo y después se va destruyendo. Eso era lo que se podía observar cuando a veces no había problemas, era suerte de que pasaba lo que era, ¿no? Pero en otras oportunidades generaban esa reacción, ¿no es cierto?, de una incompatibilidad. Por eso se llama eso de que se tiene que hacer una tipificación, ¿no? O sea, el tipo de sangre para ver que no haya ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Generalmente, esto de los tipos sanguíneos, lo que les decía, aquí tengo mi eritrocito, ¿sí? Como lo ven, ¿no? Entonces, como ustedes ven aquí varios puntos, en esa superficie de glóbulo rojo, por ejemplo, de las membranas celulares, células sanguíneas, al menos 30 antígenos comunes existen y cientos de otros antígenos, 30 comunes y otros más, mucho más, ¿no? Dos tipos son los particulares de antígenos que van a provocar estas reacciones institucionales sanguíneas. ¿Cuáles son? Tenemos aquí todo el sistema O, A, B de antígenos y el sistema E, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos hace? Esa famosa reacción antígeno-anticuerpo, ¿no ven? Entonces ya conocen, ¿no es cierto?, lo que nos va a generar hacer esta parte de nuestro anticuerpo. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Normalmente cuando tengo un antígeno, se llaman también aglutinógenos, ¿sí? Entonces por eso ustedes lo van a ver. Se llaman aglutinógenos porque aglutinan, ¿no es cierto?, los glóbulos rojos, ¿no? Los que están presentes aquí, el antígeno, por ejemplo, si se encuentra el A en mi eritrocito, es del tipo A, ¿no? Si se encuentra el A, sería el tipo B. Si no hay ninguno, lo que se ve que no existe ningún tipo de reacción, entonces es un tipo O. Por eso antes lo llamaban C, porque no existía, ¿no? Pero ya después se ha cambiado la forma de decirlo, no es un tipo O. Y algunos lo que tenían era ambos, o tienen, mejor dicho, ¿no? Entonces sería ¿qué cosa? Un tipo A de, ¿no? Entonces estamos hablando primero de que está ahí en esta superficie de nuestro glóbulo rojo. Entonces esa es la forma como normalmente reacciona. Como les decía, ¿qué se llaman entonces a estos? Los aglutinógenos, ¿no ven? ¿Y con quién tienen que hacer reacción? Con el anticuerpo que se llama aglutininas, ¿sí? O sea, cuando ya escuchen así, el aglutinógeno sería el antígeno y la aglutinina sería el anticuerpo, ¿no es cierto? El aglutinógeno sería el tipo, ¿no ven? Y lo que va a ser la reacción con el, por ejemplo, con la persona que le van a donar, ¿no? Entonces a eso se va, lo que va a recibir, ¿cierto?, de ese tipo, ¿no? Entonces eso es lo que normalmente tenemos. Según por genética, como dice, hablan de que nosotros más lo conocemos como A, B, O, hemos dicho, ¿no? Genéticamente ellos hablan de 3 formas diferentes del mismo gen, entonces ponen I siempre A y D y O, que significaría inmunoglobulina A, inmunoglobulina B, inmunoglobulina O, ¿no? Eso no se más
es ese y entre quienes se pueden mezclar, ¿no es cierto? Entonces, un porcentaje de sangre, para ver los tipos de sangre que existen, ¿cuál es el mayor cantidad que tenemos en las personas? El O, es el famoso que llaman el famoso universal. Entonces, si alguien lo han escuchado así, ¿no es cierto? Que lo llaman universal porque es el donador, se podría decir universal, ¿no? Quizá esto ha subido mucho más, ¿no? Porque estamos hablando de años atrás lo que se hizo una pesquisa de cuánto de porcentaje se tiene en el cuerpo de sangre. No, se veía que existe siempre más cantidad que los mismos, 47%, A 41%, B 9%, y miren la cantidad de que es un AB 3%. Bien bastante. Es rara la persona que puede tener un tipo de sangre AB, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que normalmente ve. Entonces, se dice que siempre en nuestro cuerpo se tratan de generar algunos, ¿no es cierto?, como se dice, de lo que no se tiene. Por ejemplo, si en un glóbulo rojo no se encuentra el tipo A, se van a generar aglutininas. Acuérdense cuando digo aglutininas, que son los anticuerpos. Cuando digo aglutinógenos, son los antígenos, ¿no es cierto? Entonces, si digamos no tiene el tipo A, el aglutinógeno A, se van a generar en esta unas aglutininas anti-A, ¿sí? En el B serían anti-B. Si no hay, entonces se hacen ambos A y B, porque no hay, ¿no es cierto? Pero se generan para eso, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, para el AB sin aglutinina, porque generalmente no se ha visto hacer ningún tipo de reacción, ¿sí? Ahora van a entender un poquito más. O sea, eso es por eso, como les decía, cuando el aglutinógeno no está presente en las membranas, se generan estas aglutininas, anti-A, anti-D, anti-AB, en el plasma, ¿no? Es lo que normalmente vemos. Estos anticuerpos se van a ir formando ahí en el plasma, ¿sí? Cuando no tienen no tienen estos tipos marcados aún en las personas. Aquí vamos a ver, aquí está un poquito más. Tipo de sangre. Cuando tengo un tipo de sangre, aquí, por ejemplo, a ver, en el eritrocito les he dicho tengo los diferentes aglutinógenos. Aquí, por ejemplo, el tipo de sangre sería el grupo A. ¿Cuál sería su aglutinina? Para que le dé la contra A, ¿quién es? El B. Sería un anti-B, ¿sí? Su antígeno sería entonces A, porque A con B, ¿sí? En el grupo B, o sea, el eritrocito tiene el tipo de sangre o grupo sanguíneo B. Su anticuerpo o aglutinina sería el anti-A y su antígeno sería el toponómico, ¿no es cierto? El antígeno B. En el grupo A, B, ¿no es cierto? No tenemos aglutininas, como se dice, pero sí aglutinógenos, o sea, el antígeno, ¿ves? A y B. Aquí en el grupo O hay las aglutininas anti-A y anti-B, pero no hay aglutinógenos, ¿no es cierto? Entonces, si digo no tiene, entonces por eso es que él, por ejemplo, como no tiene, puede dar fácilmente. ¿Se acuerdan que les he dicho que es un donador, ¿no ve? Universal. Por eso es que él puede dar, ¿o no? Porque no tiene con quién va a hacer reacción. Puede pasar sangre a un tipo determinado porque él no tiene ese antígeno, no va a ir a molestarse, podría decir, para que exista esa reacción antígeno-anticuerpo, ¿sí? Entonces, aquí, sin embargo, es lo contrario, ¿no es cierto? Él puede recibir, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene aglutininas, o sea, no tiene anticuerpos. Va a recibir porque no tiene quien le va a hacer la contra a ese antígeno que está ingresando. ¿Se dan cuenta? A eso se refiere, de esas reacciones no con eso les voy a decir, se puede ver cualquier tipo de sangre, ¿no es cierto? Cuando otra cosa, pero ya es el factor RH, que vamos a ir viendo. El factor RH hace mucho también, ¿no es cierto? No le puedo meter un positivo a un negativo, porque ese es el factor RH. Uno es el tipo de sangre y después quien me acompaña el factor RH, que es otro antígeno, es otra proteína, ¿no es cierto? Que hace una reacción, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa?
A ver, eso un poquito no vean tanto, pero a ver, van a dar la lectura de esto que está en el libro. ¿Qué significa? Que lo que pasa es que el factor RH no está ese rato presente desde que nacemos, ¿sí? Se va generando poco a poco, se va desarrollando poco a poco, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se dice que a partir de los 8 años ya está bien establecido ese factor, que es igual, es una proteína. En alguna literatura van a escuchar que dice es una proteína, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que factor RH puede ser un RH positivo o un RH negativo, ¿sí? Esto es lo que nos muestra que según la edad de la persona va a ir aumentando, ¿sí? Entonces a eso me voy. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa a lo que estamos queriendo ver? ¿Cómo se hacen esas reacciones transfusionales de los tipos de sangre? Vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, las aglutininas. Ya saben, por eso desde el principio les he mostrado qué es una aglutinina, qué es un aglutinógeno, ¿no es cierto? Entonces, acuérdense, a ver, la aglutinina entonces tiene su anti-A y su anti-B, porque esos son, ¿qué cosa? Los anticuerpos, ¿no es cierto? Que tienen que darle la contra a quién, al aglutinógeno, que puede ser al A, puede ser el B, ¿sí? Ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Tengo mis aglutininas, por eso se acuerdan, hasta con la cadenita está, ¿no es cierto? Es una Y, ¿no ves? El anticuerpo, ¿no? Tengo mi anti-A, mi anti-B, que va a hacer, por ejemplo, reacción con quién? Con los aglutinógenos correspondientes. Que se dice que estos, en realidad, estas aglutininas tienen, se podría decir, para la unión, estas inmunoglobulinas. La inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. Estas son las que están presentes para que ahí sean los lugares en los cuales se van a unir, ¿sí? Esas son las que, como que diríamos, ellas van a estar presentes para esa unión de estos, de que estamos diciendo que va a haber una reacción transfusional, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Acuérdense que les he dicho, si no es algo que es de su tipo, ¿qué pasa? Se aglutina, ¿no es cierto? Esa aglutinación va a ser, al principio hemos leído, ¿no? Que decían, eso generalmente se ha visto, que al haber una aglutinación generaba una obstrucción de los capilares, ¿no es cierto? Porque aglutinan, ¿qué significa? Nos estamos haciendo toda una masa, ¿sí? Entonces, al hacerse todo una masa, se generan los famosos trombos, ¿no es cierto? O sea, es como un coágulo. Un coágulo es una aglutinación, ¿no es cierto? Porque se han unido varios. En cambio, ¿cómo tienen que circular? Todos en filita, pero así. ¿Han visto? Hasta para pasar la puerta, si entramos todos en masa, nos empujamos, ¿no es cierto? ¿O no? ¿No ven? Nos aplastamos, nos lastimamos. Pasa lo mismo con él. En cambio, otra cosa es entrar en fila. ¿Va qué cosa? Una circulación normal. Entonces, la aglutinación, cuando ustedes escuchen, es una unión entre todos, y eso es como todas las masas han visto en concierto. Cuando todos están en grupo, no es bueno, ¿no es cierto? Pasamos, nos lastimamos. A eso se llama aglutinación. Entonces, cuando hay una aglutinación, porque aquí no está viendo una buena reacción, entonces se aglutinan todos, y ahí es donde, ¿qué pasa? De hecho, obstruyen, hay un ataque de leucocitos, porque ya les digo, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? Lo primero que hace hacer una reacción frente a algo malo que está pasando, ¿o no? ¿No ves? Una lesión, un proceso de un golpe, lo que sea, que hace, inmediatamente hace esa reacción inflamatoria. Entonces, ¿quiénes son los policías, les he dicho, de nuestro cuerpo? Los glóbulos blancos. Entonces, ya bien, ¿no? Porque vienen a poner el orden de todo ese grupo, ¿no ves? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces viene un ataque de estos leucocitos, entonces van a empezar a ver una fagocitación. ¿Por qué? Va a haber una ruptura de la membrana, van a empezar a romperse esas membranas de estos, se podría decir, los eritrocitos. Si se romperían, ¿qué liberarían? Hemoglobina, ¿o no? Acuérdense, desde el principio les decía que contiene su rojo, ¿quién está? La hemoglobina. Entonces, si se rompe esa membrana, se va a liberar hemoglobina, ¿dónde? En el plasma, ¿no es cierto? Y eso no sería lo correcto,
¿no ve? ¿Qué está pasando? Una hemólisis de nuestros líquidos, ¿sí? Tan solo por lo que ha habido ese tipo de reacciones, ¿no es cierto? Ha habido una reacción transfusional, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, yo cuando a los del laboratorio decía, la mayor responsabilidad para, afuera de todo, no les digo de que no van a hacer como sea, no es cierto los exámenes que a uno les piden, pero ellos dicen, lo que tenemos que tener además siempre mucho cuidado es en el dar el tipo de sangre que tiene una persona. Cuando nos piden un factor tenemos que hacer muy bien, porque imagínense que les den un tipo equivocado, ¿no es cierto? Creo que ya les he contado, ¿no ven? Que a ver, mi paciente me decía, yo siempre he pensado que era un O, y ahora me saben que soy A, ¿no? En otro laboratorio, después de muchos años, yo la tenía que operar. Yo le digo, bueno, entonces, ¿sabe qué? Si ella es saludable, tendríamos un segundo laboratorio, ¿no es cierto? Porque en el primero me dice, porque yo empecé a revisar sus exámenes y le dije, usted es un A. Sí, doctora, pero es que me quedo sorprendida de que me hayan dicho que soy A, porque en mi vida yo siempre he pensado que era O. Entonces, si hay dudas, pediremos. Entonces pedí un segundo laboratorio en otro lugar, ¿no es cierto? O sea, fuera de la misión y ya haremos otro. Y le salió A, ¿no es cierto? Entonces, imagínense el laboratorio que les dio que era O. Entonces es peligroso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Bueno, esto a nosotros no nos implica tanto, porque no estamos nosotros para estudiar bioquímica, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Entonces, por eso es porque están viendo, pueden hacer reacciones transfusionales fatales. En algún momento se van a ver reacciones más lentitas que puedo ayudar un poquito, como las reacciones alérgicas, ¿se acuerdan? Que son más lentas, puedo ayudar, pero hay otras que, como dicen la palabra, son mucho más bruscas, más agudas, más fulminantes, haciendo que mi paciente así fallezca, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que normalmente se ve. Entonces, miren, así se ve. Esa es la aglutinación, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo son nuestras cadenitas de hielo, cierto? Entonces, así, los empiezan a agarrar a todos, ¿no? Y entonces aquí ya va a haber una masa, ya no va a ser todos como en una circulación. Así tienen que ir, ¿no es cierto? Así tienen que verse. En el microscopio van a ver, tiene que, todos, cada uno está individualizado, tiene que ir circulando, tiene que ir yendo de una forma. A ver, vean la diferencia entre estos. ¿No es cierto? ¿O no? Los otros eran eritrocitos normales, ¿no es cierto? Aquí ya están aglutinados. ¿Se dan cuenta? Miren. Por eso aquí ya hay una descripción de todo esto. ¿Cuántos eritrocitos serán aquí? ¿Cuántos serán aquí? ¿O no? ¿No es cierto? Que se han ido aglutinando, ¿no? Entonces, eso es lo que se ve cuando hay un tipo de reacción. Entonces, bueno, es lo que ese rato ya les he mostrado, ¿no es cierto? Entonces, en mi glóbulo rojo es el tipo A, mi antígeno sería el A, y mi anticuerpo B. ¿Sí? En el grupo B, su antígeno B, y su anticuerpo antígeno. Y en el grupo AB sería el antígeno A y B, no AB. Y en el grupo O no hay antígenos, pero sí hay anticuerpos, ¿no es cierto? Por eso es que les decía, este es un donador universal, ¿no es cierto? Hay cosas específicas, ¿no? Que se dicen, han debido ver cuando ponen, se necesita con suma urgencia un B negativo. Poco hasta el donador universal, porque ese es un positivo, ¿no es cierto? Ese es fatal, ¿no? El factor sí es importante. Vamos a ir viendo cómo. Este es el factor que tanto estoy mencionando. Nosotros normalmente dicen que tenemos estos 6. De estos, mejor dicho, de estos 6 tenemos 3 en nuestro cuerpo, que los han llamado como factores, ¿no? CDE o CDE, ¿no? Pero de estos 3. El que aquí se lo ve que hace esto del factor RH es el D, así se lo ha llamado. O sea, es como una proteína, por eso como lo llaman antígeno, ¿no? Si tiene antígeno D, es RH positivo. Si no tiene antígeno D, es RH negativo. Lo van a entender mejor eso de la aglutinación y eso del D y eso cuando hagamos práctica, ¿sí? Porque en la práctica se les enseña a hacer grupos sanguíneos, que van a hacer ustedes, ¿no?
gotita de sangre. Bueno, mientras por eso es que a veces nos atrasamos en montar algunas cosas, porque la vacuna no tiene que dar reactivos, ¿no? Estos son reactivos que tenemos, ¿no? Entonces se van colocando las gotitas en una cantidad de sangre que les va a enseñar un poco. Que por eso les digo, yo les enseño, no les exijo tanto, pero para que sí conozcan, porque acaso no vamos a ser laboratoristas, no, ¿cierto? Pero van a ver, ¿sí? Esa parte de sangre, de grupos sanguíneos es bonita, es interesante. Pero como les digo, van a entender mejor, práctica van a ver. Pero aquí estamos más bien, ¿no es cierto? ¿Cómo están esas reacciones que vemos transfusionales? No se los voy a complicar más. Aquí, la compatibilidad, del tipo de sangre. ¿A qué va? Mire, aquí lo que les decía, el tipo de sangre da y de quién recibe, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí un B positivo puede dar a un B positivo a un B, pero acuérdense, mire, el positivo, ¿no es cierto? Puede recibir un B positivo. Se ve que recibir un B negativo, acuérdense del otro, ¿no es cierto? Quienes tenían un universal, ¿no es cierto? Positivo y un universal negativo. Aquí el AB, bueno, todos, ¿no? Recibe, ¿no? Todo eso es sí, pero aquí si es positivo, tendría que ser un positivo. Y van cambiando de acuerdo a lo que ustedes van viendo las reacciones, que pueden dar, pueden recibir, de quiénes y de quiénes no. Acuérdense de la otra tablita que les he mostrado, es decir, la otra tabla es la que me va a ayudar a entender, ¿no es cierto? Este no tiene aglutininas, este no tiene aglutininas, entonces por eso sí puede dar, por eso sí puede recibir, se dan cuenta, a eso vamos, ¿no es cierto? Entonces es esa tablita que les digo que la revisen, la vayan repasando, ¿no? Porque ahorita explicarles, lo mejor es ir haciendo sus comparaciones con esa tabla que les he mostrado, ¿no es cierto? De las partes de los aglutinógenos. Aquí se ve así. Bueno, nosotros les van a mostrar, bueno, generalmente se dice, así van sacando en un laboratorio. Un tipo de sangre ellos tienen que hacer con toditos para ver a qué está reaccionando y decir, este paciente había sido un grupo AB. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que van rayando. Generalmente ellos tienen, el laboratorio tienen como unos vidrios, más o menos así, de este tamaño, y ellos los van rayando y van colocando la sangre y van haciendo su reacción con el HA, ¿no es cierto? El D, porque eso sí se necesita saber el factor, ¿no es cierto? El D es para el factor RH, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se ve una reacción, por ejemplo, aquí, ¿esto qué es? Es un glóbulo rojo, ¿son glóbulos rojos aglutinados o no? Esa es la característica de un aglutinado, por eso este es un aglutinado y este es cuando no está aglutinado, ¿no es cierto? Está completico, no está viendo ningún tipo de deformación, se podría decir, ¿no es cierto? Porque se rompe, ¿no? Eso es lo que se ve como una reacción, ¿sí? Ahora, ¿a qué me iba de que sí es importante eso del RH, positivo, negativo? Hay una enfermedad, lamentablemente, que se puede dar que se llama la famosa eritroblastosis fetal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La eritroblastosis fetal, como dice, es una enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿sí? Que va a generar una aglutinación y además una fagocitosis de los eritrocitos. ¿De quién? Del feto. Si ustedes ven un poquito aquí la imagen, ¿qué es lo que pasa? La mamá, esta es la mamá, ¿no es cierto? El cuerpo de mamá, tiene RH negativo y el bebé RH positivo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a ver? La mamá RH negativa, el papá RH positivo, ¿sí? Entonces, lamentablemente, el bebé hereda lo que el RH del papá, ¿sí? El RH positivo, ¿sí? Entonces, ¿pero quién tiene ahí al bebé? La mamá, ¿no es cierto? Y eso, entonces, va a ser esa reacción, lo que les decía. ¿Qué es lo que pasa? Esa mamá RH negativo va a ser aglutininas anti-RH, ¿sí?
es qué cosa, ese es el alimento, o por ahí es por donde se hace todo el transporte hacia el bebé, ¿no? Entonces esto va a empezar a circular, ¿no? Eso es lo demás. Entonces empieza a hacer esta circulación, se podría decir, a nivel del, por eso les decía, del bebé. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a aglutinar sus eritrocitos, se van a aglutinar porque están yendo eso, ¿no es cierto? Están yendo la circulación. ¿Y qué van a hacer esa reacción? Una aglutinación, ¿sí? Se van a aglutinar, se podrían decir, esos eritrocitos. ¿Y qué es lo que va a pasar? La mamá RH negativo, se dice que generalmente pasa eso con el primer hijo que ha tenido, que es un RH positivo, no produce aglutininas anti-RH tantas para provocar daño. Van a escuchar que, por ejemplo, hay mamás que sí son así RH negativo, que el primer bebé no ha tenido tantos problemas como el segundo o como el tercer embarazo. Van a escuchar a veces hasta, y eso bueno, no lo complicado, lo van a entender mejor cuando ven ginecología. Pero hay muchas cosas que no pasa nada en los primeros embarazos, pero cuando ya hay segundo o tercer embarazo, hay más, a veces más conflictos, ¿no es cierto? Eso es lo que a veces van a escuchar que sí, pero en mi primer embarazo yo tranquila he pasado. En el segundo, vómitos y vómitos, la famosita MS, por eso no los voy a complicar. Varias cositas van a ver ustedes cuando deben ginecología, ¿sí? Y lo mismo se ha visto en esto. Miren, se ha visto que, por ejemplo, una mamá cuando es RH negativa, el primer hijo, que es un RH positivo, no producido, produce, pero no producido esas anti-RH tanto como para provocar daño, ¿sí? En un segundo embarazo ya se ve que ya aumenta un 3%, los segundos bebés positivos ya van a tener más conflictos. No tan grandes, pero sí van a tener. Pero ya en el tercer embarazo se dice que ya se forma 10%, se dice que hay signos de eritroblastosis fetal y como tal una eritroblastosis en estos terceros bebés, no sé, en el tercer embarazo. Porque a veces, porque puede uno decir, pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo no se explicó? A veces pasa eso, en un segundo bebé recién se empezó a ver ciertos signos de eritroblastosis y no pasó con el primero. Ya deberían haber prevenido, porque hay formas de prevenir esto, ¿sí? Pero es que no se manifestó, ¿sí? Eso es lo de malo. No piensen que a la primera, si es una mamá RH negativa, la primera puede hacer reacciones que van a mostrarse en el bebé. Pasa como si nada, ¿no es cierto? En otros países es por eso que hacen que antes de que se casen las personas les hacen pruebas de sangre, ¿no es cierto? A veces hasta compatibles, pero yo pregunto y digo, una vez yo pregunté y dije, pero ¿y qué tal si tu pareja es eso? ¿Qué vas a hacer? ¿Ya no te casas? No, puedes prevenir, por eso nuestra ciencia nos ayuda para eso. Por eso les digo, el éxito en la medicina que es sobre todo prevenir. ¿Se acuerdan que les he dicho las otras veces que les decía, se ha visto de que si tuviéramos una muy buena forma de vivir en alimentación, en buen dormir y en ejercicios, necesitaríamos menos a los médicos, ¿no es cierto? Hay patologías, como han visto, ¿se acuerdan? En inmunidad, que hemos hablado de la fiebre reumática, todo eso, ¿no es cierto? Pero también, si nosotros ya les he dicho, si yo lo voy a cuidar de Dios, no, que no le dé el polvo, no, que nada, cuando era chiquita no le dejaron ni jugar con nada, ¿no es cierto? Entonces no he generado esa inmunidad, ¿se dan cuenta? Es por eso de que cada vez a eso se va, ¿no? La prevención es lo mejor que podemos tener, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos eritrocitos que hemos dicho que se aglutinan, ¿no es cierto? Estábamos hablando de que terminan aglutinándose, ¿no es cierto? Cuando hay una reacción, ¿qué van a pasar? Van a hemolizar, ¿no es cierto? Hay una hemólisis. ¿Qué libera? Hemoglobina a la sangre, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que va a generar? Los macrófagos del feto van a convertir esa hemoglobina en bilirrubina. Entonces,
¿qué es lo que vamos a ver? El bebé va a estar todo histérico. ¿Sí? Igual, nosotros ahorita estamos viendo estos problemas. Ya cuando vean pediatría, ahora en la pediatría, ¿qué es lo que pasa? ¿No es cierto? No, el paciente está histérico por X. No todos tienen histericia por ese problema, ¿no? A veces es por otro, ¿no? Que nacen así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El color de la piel va a estar histérica. Además, los anticuerpos pueden atacar o dañar otras células, porque además, ¿no es cierto? Hay una reacción. Acuérdense, ya ha habido un desorden, ya va a empezar a haber la discusión, ¿o no? Ya va a empezar, ya se inició un problema ya de, ¿no ves? Entonces ya estamos empezando a tener todo esto. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No? El bebé va a estar de alguna manera anémico, ¿o no? Porque si estamos diciendo que se están destrozando, rompiendo estos glóbulos rojos, ¿no ven? Entonces está teniendo, pero menos, ¿no ven? Entonces el bebé va a estar de alguna manera anémico. Las aglutininas anti-RH que hemos dicho, ¿no es cierto?, que se han formado de la mamá, van a ir circulando, se podría decir, por la sangre del bebé por 1 a 2 meses. Imagínense, ese bebé va a aguantar, ¿no es cierto? No, porque sigue tratando de defenderse, pero sigue circulando. Por 1 a 2 meses sigue circulando, por si acaso, esas aglutininas. ¿Qué le están generando en la sangre del bebé? ¿Qué están generando esas aglutininas? Una hemólisis, ¿no es cierto? Por con eso de la aglutinación, ¿o no? ¿No ve? Por eso es que les decía, el paciente o el bebé sigue más anémico. Entonces, generalmente por eso después, 1 a 2 meses después de ese nacimiento, ¿qué es lo que está generando? Cada vez sigue destrozando más estos glóbulos rojos. Y bueno, lo que les he dicho, van liberándose la hemoglobina y el paciente cada vez está más amarillo, más histérico, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que normalmente no. Ustedes ya han pedido doctor y vas a aguantar. Ya ese cuerpecito trata de defenderse. Sus tejidos del bebé, ¿qué es lo que hacen? Hematopoyéticos, como dicen, intentan reemplazar a los eritrocitos hemolizados. O sea, están tratando de ayudar, pero ese pequeño cuerpecito se está tratando, ¿no?, de defenderse, podría decir. ¿Quiénes? Por medio de que el hígado y el vaso van aumentando de tamaño. ¿Sí? Porque están tratando de ayudar a que se reemplacen esos eritrocitos, que ellos no son, ¿no es cierto? Pero están tratando de esos hematopoyéticos ayudar de esa manera. ¿Cómo? Haciéndose grandes. Pero no es bueno, ¿no es cierto? O sea, no estoy diciendo que eso no, eso es lo que no es bueno, ¿no es cierto? Que esté con una hepatomegalia o una esplenomegalia, ¿no es cierto? Un hígado grande o un vaso grande. Pero estos están tratando de ayudar para poder hacer la lucha frente a eso. Entonces, debido a que, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo demás es que vamos en un círculo, ¿no? Les decía, están tratando estos órganos hematopoyéticos a generar más glóbulos rojos, o sea, no generar, sino reemplazar los que están siendo destruidos, ¿no es cierto? Entonces van reemplazando, pero lo de malo es que ellos producen una cantidad rápida de eritrocitos, pero formas jóvenes. ¿Se acuerdan de lo que hemos dicho? Que tampoco es como los jóvenes, que no tienen experiencia. Los que están maduros y los no están maduros, ¿no es cierto? Hemos dicho de que si no están maduros, fácil igual se van a romper, ¿no? Igual, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, como se dice, se empieza a aumentar, más cantidad se va viendo de formas jóvenes de estos eritrocitos y algunas formas plásticas nucleares, así se llama, ¿no es cierto? Entonces, la médula ósea del bebé, que es lo que va a ir sacando cada vez, además, más glóbulos rojos, pero no, o sea, jóvenes, ¿no es cierto? No maduros a nivel del aparato circulatorio, es por eso que sacan sobre todo esas formas plásticas, por eso es que se llama eritroblastosis fetal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay mucha cantidad de glóbulos rojos jóvenes que están tratando de ayudar, de reemplazar lo que se está perdiendo, ¿no es cierto? Pero, claro, hasta ahí, ¿no es cierto? Por eso se llama una eritroblastosis fetal, porque se está dando en este
así, ¿no es cierto? Entonces, si seguiríamos pensando, vamos a seguir viendo qué pasa con el curso, ¿no es cierto? Sigue dándose este curso. Empieza a llegar a qué, es que si sigue habiendo destrucción y no está habiendo un buen reemplazo, ¿a qué anemia va a entrar? A una anemia ya mucho más grave, ¿no es cierto? Hemos empezado a ver, va a haber una anemia más grave, ¿y qué va a pasar? Va a morir, ¿no es cierto? Ya va a morir, ¿no? Es lo que no se va a dar, pero hay otros que pueden sobrevivir, pero ¿saben qué es lo malo? ¿Con qué complicación? ¿Alguien sabe? Si les decían qué pasaba cuando se iban rompiendo, ¿qué se liberaba? Hemoglobina. Los macrófagos del feto, ¿qué lo volvían en esa hemoglobina? Bilirrubina. Y esa bilirrubina circulante no es buena. Es como les podría decir, como un tóxico. O sea, sí, ¿no? O sea, que no en la cantidad suficiente, por eso, ¿no ven? Entonces, ¿qué pasa? Hay una precipitación de la bilirrubina, ¿dónde se va? A las células neuronales, ¿sí? Hay una lesión del área motora del encéfalo, por lo tanto va a haber un deterioro mental permanente en el cerebro. Terminando a eso, por ejemplo, se llama la enfermedad de Miller. Lo primero que hace la bilirrubina circulante de una forma no normal, como ha pasado con esto, lo que va a atacar es a las neuronas. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando estaba haciendo un internado, había un doctor, era neonatólogo, ¿no? Cuando estaba rotando pediatría, el bebé estaba a morir, ¿no? Le decía, señora, este pacientito tenemos que meterlo a hacerla, porque se absorbe esa bilirrubina con unas luces, ¿sí? Entonces decía, tenemos que meterle, internarlo, ¿no? Y tenemos que, se me ha olvidado el nombre. Claro, no, ya no está metido en pediatría. No me acuerdo qué se llama. Las lámparas, sí, pero no, ¿qué se llama el procedimiento? No me acuerdo. Entonces ya tenemos que hacer este tratamiento, o sea, se los mete como una incubadora, ¿no es cierto? Y les ponen luces. El bebé solamente le pone con unas gafitas, ¿sí? No se proyecta bien negrita porque los ojitos cubrirle. Y solamente su pañal y nada más, y está totalmente desnudo, porque va absorbiendo, ¿no? Se pudiera decir, va desfriando, hacer de que pase esa bilirrubina. Y decía, ay no, ¿cómo le voy a dejar tan chiquitito a mi bebé? ¿No es cierto? Aguante, no, si no quiere, porque si no su hijo se va a volver tontito. Así le decía, qué mal, y las mamás se ponían a llorar, ¿no es cierto? Pero es que era una forma, porque yo les digo siempre, nunca vamos a explicar a la gente así, no me van a entender, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que hace es irse a las áreas motoras del encéfalo, ¿sí? Va a generar un deterioro mental y eso es permanente para toda su vida, lamentablemente, ¿sí? Entonces, si unos mueren, no lograron, pero hay otros que sobreviven, pero no sea, por eso les digo, lo primero que hay que hacer es evitar esa circulación ahí, ¿no? Hacer que deje de llegar aquí, a nivel del cerebro de ese bebé, porque si no después va a tener los famosos retardos mentales, ¿no es cierto? Entonces ya se aplicaron, como decía todos, ¿no? A esa enfermedad se le llama, cuando estamos hablando de que va en esa bilirrubina, ¿cierto? A las neuronas se llama el terrorismo, ¿sí? Eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El tratamiento de estos recién nacidos con eritroblastosis. Hay que reemplazar esa sangre con RH negativa. ¿Por qué? Porque tengo que hacer una destrucción. A eso se van, se dan cuenta porque él es positivo. Entonces, tengo que reemplazar de recién nacido con RH negativa. Se infunden 400 ml, se dice aproximadamente, eso da un tiempo de unos 5 horas o más, puede ser más o menos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que mientras se va a ir eliminando la sangre del RH positivo desde recién nacido. O sea, tenemos que, ¿por qué? Es que se acuerdan que les he dicho que la sangre de la mamá RH negativa sigue circulando o no en su cuerpo. Entonces tengo que tratar de botar eso para que todo esté uniforme, ya no exista aglutinación, ¿sí? Eso es lo que se tiene que hacer. Ni bien se ha visto ese estado del bebé, eso igual, es un tratamiento que hacen, lo tienen al bebé y
internado y empiezan a hacer esto. Igual, me he olvidado cómo se llamaba esto, este procedimiento, ¿no es cierto? Pero es ese que tratan de hacer un cambio, ¿no es cierto? De reemplazar esa sangre de ayuda. Porque si no hacemos eso, por eso les digo, ¿qué va a pasar? Las complicaciones que hemos dicho. O muere o tiene problemas a nivel cerebral, ¿no es cierto? O sea, motores, mentales, va a haber retardo mental, entonces eso ya va a haber, ¿sí? A ver, hasta aquí me voy a quedar, pero creo que está entendido, ¿no es cierto? O sea, están viendo de que se van a ubicar un poquito más sobre el glutinina, el glutinógeno, en práctica, ¿no? Que es más interesante. Pero las cosas que ya tienen, ¿no es cierto? Es decir, cómo hacen estas reacciones en nuestros tipos de sangre, que por eso no es tan, por eso dar, ¿no es cierto? Transfundir por